Y arrancamos, si queréis, con el primer debate o la primera entrevista. Así que les voy a decir a los 4 ponentes que vayan subiendo y los voy presentando. Y si no os importa, le damos un aplauso mientras los presento. Es el entrevistador, que es Javier Tobar, director de F Salud. Reyes Gamo, dermatóloga del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Eva Muñoz, oncóloga médico del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma. Y por último, José Carlos Moreno, dermatólogo, presidente de honor de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Así que, Javier, todo tuyo. Coged los micros. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de esta jornada, en Melanoma 360 grados, porque me parece una idea necesaria, una idea brillante para poder tener más información sobre una enfermedad importante. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que sabemos del melanoma. Vamos a hacer una primera aproximación, una especie de introducción, un marco que va a servir para luego avanzar y profundizar en las siguientes mesas redondas. Entonces, voy a preguntar a las personas que están aquí conmigo, a los profesionales que están aquí conmigo, con el objetivo de que podamos saber en qué consiste, cuál es su prevalencia, cuáles son sus síntomas, cuál es el diagnóstico. Y voy a empezar a preguntar al doctor José Carlos Moreno. ¿Qué tal, doctor? Hola, muy bien. Muchas gracias por haber contado conmigo un año más. Bien, y lo primero que el doctor quiero que nos explique, y quiero que las intervenciones sean claras, fluidas, directas, es en qué consiste el melanoma, qué prevalencia tiene, qué tipos de melanoma existen y cuáles son sus fases. 4 preguntas. Adelante. Bueno, el melanoma es un tumor maligno que deriva de unas células de la piel, concretamente de los melanocitos, y que es un tumor de una gran agresividad, como todos sabemos, aunque esto depende del estadio en que se diagnostique y que se trate. La prevalencia, pues como bien ha dicho antes Marta, y hay un trabajo muy reciente que acabo de leer, publicado por la revista de nuestra academia, la Acta Dermosifiliográfica, donde hay una revisión global del cáncer en España y es alrededor de 8,8 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que es un tumor que va creciendo, que va aumentando. La tercera, porque quiero ser breve, que es que las edades no perdonan. ¿Qué tipos de melanoma existen? Bueno, el melanoma se clasifica dependiendo de su comportamiento biológico. Tiene una primera fase, que es una fase de crecimiento horizontal, que afecta solamente a la epidermis, lo llamamos melanomas in situ. Es una etapa fantástica para diagnosticarlo y para tratarlo, porque como no tiene contacto con los vasos, no tiene contacto con el sistema linfático, pues no se disemina y no da metástasis. Y tenemos una fase de crecimiento vertical, que es la fase en la que se rompe la unión de la epidermis con la dermis, de las 2 capas fundamentales de la piel, profundiza y va metiéndose cada vez en estructuras más profundas. Aquí ya el melanoma es peligroso porque puede diseminarse a través de los vasos linfáticos, hemáticos, etcétera. Y esa fase se llama melanoma de tipo nodular, que tiene mucho peor pronóstico que el melanoma de la fase radial o melanoma in situ. Y justamente el pronóstico del melanoma se da conociendo la profundidad del melanoma, lo que infiltra ese melanoma en la piel. Mientras mayor es la profundidad, mientras más va introduciéndose en la dermis, peor es el pronóstico porque resulta mucho más agresivo. Gracias. Ya tenemos una primera información de lo que es el melanoma. Reyes Gamo, dermatóloga, Hospital Quirón de Madrid. Puede que haya en esta sala personas que tengan melanoma, puede que otras no. Cuéntanos cuáles son los síntomas y cuál es el momento en el que una persona puede decidir o puede ser conveniente que acuda al médico, al especialista o al médico de cabecera, porque tenga alguna alarma. ¿Cuáles son esos síntomas, Reyes? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sobre todo es cualquier lunar que cambie de forma, color o que a uno le intranquilice. A veces es porque no estaba presente. Nosotros le damos igual importancia a que uno tenga antecedentes de melanoma a que un paciente nos cuente que le ha cambiado un lunar. Es muy importante hacer revisiones periódicas la gente que tiene muchos lunares
y sobre todo uno mucho no tiene acceso a ciertas partes del cuerpo, pero que si un familiar, si cualquier persona le dice que un lunar le cree que ha cambiado, tiene colores diferentes o que está creciendo en el tiempo, siempre las lesiones buenas suelen ser estables, algo que cambia. Y nosotros siempre decimos a la gente que preferimos valorar muchísimas lesiones que son banales, porque un melanoma extirpado precozmente, pues solo con cirugía, pues el pronóstico es muy bueno. Entonces, ante cualquier duda de cualquier lesión pigmentada, pues hay que consultar al dermatólogo. Reyes, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas más destacadas que se hacen? Hoy en día, como veréis en las consultas de dermatología, siempre los dermatólogos estamos con una especie de lupa, el dermatoscopio, y eso nos da mucha información. Nos permite, como ese aparato hace transparente la capa córnea, nos permite ver muchos más colores y estructuras que son solo a simple vista. Entonces es una herramienta que es muy eficaz y que nos da mucha información morfológica y hay muchos signos dermatoscópicos que se asocian a melanoma. Además, desde hace pocos años tenemos otro aparato que es el microscopio confocal, que eso ya tiene resolución histológica. Vemos la morfología de la lesión, vemos la arquitectura y vemos si hay células atípicas en las capas más superficiales de la piel, y eso también nos da mucha tranquilidad porque nos permite ahorrar extirpaciones innecesarias y también quitar muchas lesiones con un arma que es casi roza lo que ven los patólogos en la histología. Entonces es una herramienta muy útil también. Gracias. Hasta ahora han hablado dos dermatólogos. Aquí está con nosotros también Eva Muñoz, oncóloga del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. A ella le quiero preguntar, cada vez se está investigando el melanoma, evidentemente, y hay investigaciones que están permitiendo conocer cada vez con más detalle la forma de actuar de esta enfermedad. ¿Podrías explicarnos cuáles son las principales novedades en el conocimiento del melanoma? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por dejarme participar en esta iniciativa. Bueno, como también ha comentado Marta, ¿no?, y cogiendo un poco el hilo de que por fin podemos hablar de esperanza y de planes futuros, un poco la pregunta va por esto, ¿no? Yo creo que el gran cambio en melanoma ha sido que hemos empezado a conocerlo. Siempre ha sido históricamente un tumor que sabíamos muy poco de él, poco de comportamiento, poco de tratamiento y poco de planes futuros, ¿no? Grandes descubrimientos hemos tenido el poderlo clasificar, ¿no? Yo creo que la determinación de la mutación en BRAF ha sido uno de los puntos claves, el saber que hay un 50% de pacientes que la tienen y eso les abre puertas a unos tratamientos y hace que no les podamos dar otros. Y luego también, como sabéis, las nuevas terapias que han salido. Tenemos el gran bloque de la inmunoterapia, no solo con los fármacos que conocemos ahora, también con ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab y todo lo que viene en combinaciones y en secuencias. Y luego las terapias dirigidas de cara también a estos pacientes que tienen esta mutación en BRAF, que también, aparte de beneficiarse de la inmunoterapia, tienen todo el campo abierto de tratamientos experimentales dirigidos contra esta proteína. Me dan ganas de preguntarle a Eva muchas más cosas sobre los nuevos tratamientos, pero debemos de respetar el orden porque si lo contamos todo aquí, luego va a ser complicado. Doctor Moreno, volvemos con usted. Vale, una vez que te diagnostican esta enfermedad es el momento de buscar soluciones. La cirugía entiendo que continúa siendo el tratamiento más efectivo para curar el melanoma. ¿Podría contarnos en qué consiste esta intervención quirúrgica y qué aspectos debe tener en cuenta el paciente? Bueno, los dermatólogos o los cirujanos que se dediquen a la cirugía del melanoma saben que lo fundamental en el acto quirúrgico es eliminar el melanoma. Es lo más importante, eliminar hasta la última célula tumoral que tenemos en la piel, de forma evidente. Pero hay un segundo aspecto que también tenemos que considerar, y es el aspecto estético, ¿no? Porque nadie quiere ir con cicatrices por el mundo. Naturalmente, la cirugía va a depender un poco de la extensión del melanoma y de la localización del melanoma. Siempre que sea posible y respetando siempre los márgenes recomendados a la hora de la extirpación, lo que hacemos es, si es posible, una sutura directa, es decir, unir los márgenes de la herida, y eso es lo que cosméticamente nos va a resultar más aceptable. En segundo lugar, si no podemos recurrir a una sutura directa, recurriremos a un colgajo local, porque el colgajo local lo que hace es aportar la piel de alrededor, y la piel de alrededor siempre es la que más se parece a la que hemos quitado.
es decir, tienen las mismas características, la misma cantidad de vellos, de glándulas, el mismo color, etcétera, etcétera. Y en casos ya de melanomas muy grandes, que tenemos que hacer extirpaciones muy amplias, pues tenemos que recurrir al injerto cutáneo. El injerto cutáneo, cosméticamente, pero siempre dependiendo de su grosor, va a ser cosméticamente mucho menos aceptable que cualquiera de los otros tipos de cirugía. Pero repito que lo importante es extirpar el tumor hasta la última célula tumoral que hay normalmente en la piel. Luego, dependiendo del grosor, y esto ya lo hablaremos más adelante, se hará pues biopsia selectiva del ganglio centinela o vaciamiento ganglionar o otra serie de cirugías complementarias. Pero de entrada es la extirpación completa del tumor. Eva, no siempre es posible tratar el melanoma con cirugía. ¿Puedes contarnos qué otras opciones existen y en qué consisten? Bueno, como ha comentado el doctor Moreno, pues un melanoma diagnosticado recientemente sin evidencia de enfermedad en otra localización, y si puede ser quirúrgico es lo ideal. A veces no podemos porque o la zona no es quirúrgica, no se puede abordar, o porque realmente la lesión es muy grande, o porque tenemos evidencia de que hay enfermedad en algún sitio distinto de la piel y esto contraindica una cirugía porque hemos de hacer un abordaje más sistémico. Cuando esto pasa, y es lo que estamos aprendiendo con las nuevas terapias que estamos viendo, que no siempre a lo mejor hay que hacer una cirugía. Tenemos las altas tasas de respuesta que ofrecen los tratamientos nuevos, nos pueden en algunos casos evitar hacer un acto quirúrgico de entrada que no vaya a ser limpio, que no vaya a conseguir un resultado esperado. Estas nuevas terapias también se están ensayando en el contexto previo a enfermedad diseminada y es muy posible que en breve veamos esas aprobaciones, ¿no? Y posiblemente estos tratamientos lleguen antes y a lo mejor de entrada, pero no para todos los pacientes, ni incluso la cirugía, a lo mejor va a ser el mejor tratamiento para ellos. En esta introducción estamos hablando de lo que es el melanoma, su prevalencia, estamos hablando de los tratamientos. Hay una palabra, diría mágica, no sé si es tanto como mágica, en la lucha contra las enfermedades, y que es una palabra que cada vez nos tenemos que tomar más en serio. Es la palabra prevención. Doctora Gamo, desde la dermatología se hace mucho énfasis en la prevención de esta enfermedad, pero aún así la incidencia del melanoma está creciendo en España, está creciendo en general. ¿Cuáles son los motivos de que el melanoma esté aumentando y, sobre todo, qué precauciones, qué tenemos que hacer para evitar tener un melanoma? España es un país con muchas horas de sol. Yo creo que es fundamental concienciarse. Sobre todo, el riesgo se asocia mucho a las quemaduras solares antes de los 15 años. Yo creo que hay el papel de educadores, padres, centros, pues guarderías. Es muy importante poner dispensaciones de cremas, dispensadores de cremas. También yo veo que en las playas cada vez más gente utiliza las camisetas que en Reino Unido se usan mucho, camisetas protectores de sol. Y luego tener en cuenta que la quemadura se asocia mucho al riesgo de melanoma, pero también hay que pensar que vamos acumulando sol en la piel, que muchas veces la gente cree que después de la quemadura solar, cuando la piel se repone, pues ya pues la piel se ha recuperado y vamos acumulando sol, y hay tipos de melanoma que se asocian mucho a la exposición solar crónica y otros que es más a quemaduras espaciadas en el tiempo, pero la exposición crónica es muy importante y hay que utilizar sombreros, hay que ser conscientes de que también el uso de cabinas solares, una serie de la exposición por ocio, porque mucha gente de los pacientes en el día a día te dicen, pero si yo no voy nunca a la playa, pero es que el ocio en España o cualquier tipo de hobby va muy vinculado con el sol. Y yo creo que hay que empezar a tomar conciencia y sobre todo pues desde que somos niños también ver el tipo de piel que tiene uno, si tiene muchos lunares, si en la familia la gente tiene fototipos bajos, pues que sí que hay que irse concienciando sobre ello. El sol para un país como el nuestro es símbolo yo diría que de alegría, de verano, de vacaciones, diría que hasta de libertad. Pero el sol tiene riesgos, como estamos viendo. Voy a terminar esta primera parte de estas jornadas con una pregunta que va dirigida a los tres. Algo ha comentado la doctora Gamo, pero la pregunta es, ¿hay conciencia en nuestra sociedad, hay sensibilidad, hay conocimientos de los riesgos del sol? Hay enfermedades vinculadas a hábitos como el tabaco, como una sobrealimentación, como comer mal, que está muy clara la relación. Sin embargo, con el sol tenemos
yo diría que la paradoja de que siendo algo que vinculamos con muchas cosas buenas puede tener un gran riesgo. Riesgos del sol y de las cabinas de bronceado también, porque también las cabinas de bronceado se han puesto muy de moda, parece que es estupendo, y yo lo que quiero es cerrar esta primera aproximación al melanoma con una respuesta de cada uno de ustedes a modo de consejo, a modo de titular, ya que soy periodista, en el sentido de que nos cuenten si creen que la sociedad española está sensibilizada con estos riesgos del sol y de las cabinas de bronceado. Doctor Moreno. Yo creo que las campañas que realizamos conciencian a las personas, ¿no? Y yo creo que la gente sabe que se tiene que proteger. Lo que pasa es que la gente no se protege, ¿no? Resulta a veces incómodo, ¿no? Y yo cuando voy a la playa, me voy a perdonar la expresión, raro es el día que no me cabreo, porque es que todo el mundo que está a mi alrededor está tomando el sol y además si es posible, en pompetas, o sea, si es posible, sin ningún tipo, sin ni siquiera de ropa. Y esto ellos saben que a largo plazo les puede traer consecuencias. Por tanto, creo que hay que insistir en este tipo de campañas. En segundo lugar, sobre la radiación ultravioleta, las cámaras, esto no es un invento de los dermatólogos. O sea, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que las cámaras de bronceado son un carcinógeno, lo mismo que lo puede ser la nicotina del tabaco. Por tanto, hay que tenerlo presente. Y en países desarrollados, no quiero decir que el nuestro no lo sea, pero en países desarrollados como por ejemplo el norte de Europa, como por ejemplo el norte de Norteamérica o como por ejemplo Australia, las cabinas de bronceado están prohibidas. Yo no digo que se prohíban, porque las cosas cada uno tiene que tener libertad para hacer lo que quiera. Pero la gente debe ser consciente de que corre un riesgo, de tal manera que si presentan alguna anomalía en su piel, sean capaces de acudir al dermatólogo, como muy bien decía Reyes hace un momento. Por tanto, creo que hay que insistir y concienciar todavía a las personas, y si es posible desde pequeñitos, ¿no? Y que tengan ejemplos. Pues claro, tenemos ejemplos como futbolistas muy famosos que están negros durante todo el año, no porque sean de raza negra, sino porque están negros durante todo el año. Y esto realmente es nocivo para dar el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pero yo sí que a lo mejor soy más optimista, pero yo sí que veo un cambio. Sí que es verdad, vas a la playa, es verdad que hay gente que está tomando el sol inconscientemente, pero cada vez más las generaciones futuras, por lo menos las que tienen niños pequeños, los ves. Los untan de crema, protección 50, protección 100, las camisetas. Yo creo que algo sí que empieza a cambiar. Lo que pasa es que es posible, ¿no?, que realmente va a requerir un tiempo el tomar esa conciencia. A lo mejor son más los extranjeros los que ves rojos como una gamba, que dices, pero madre de Dios, con lo blanco que eres, ¿no?, que vienes de ahí de países nórdicos, que haces así, que a lo mejor los propios españoles, igual soy optimista, pero me fijo mucho, porque cuando te dedicas a esto, pues es de efecto profesional estar en la playa, en la piscina y mirar lo que tienes alrededor, y me da la percepción de que a lo mejor pecan más los extranjeros a lo mejor esas quemaduras que a lo mejor los españoles, o por lo menos de una edad ya que ya han recibido desde más pequeños el tema de la información y la concienciación. Sí, yo creo que la concienciación a los niños es evidente, ¿no? El problema, que yo este año he estado haciendo difusión por colegios, el problema es a partir de la adolescencia, cuando ya no está la madre detrás con la crema y con las gorritas y con las camisetas. Yo creo que realmente se puede disfrutar del sol con precaución, o sea, que te permite, y además que, a diferencia de los nórdicos que vienen aquí una semana y claro, intentan tomar todas las horas de sol que pueden en poco tiempo, yo creo que eso, que se puede disfrutar de España, del sol, del ocio, con unas pocas medidas de precaución, paseos por la playa largas con un gorro y una camiseta, o sea, que elegir las horas de sol, o sea, que yo creo que puedes hacer una vida normal, igual que el resto de las personas, incluso teniendo una piel clarita, y solo con una serie de medidas que tampoco son tan terribles. Así que yo creo que la gente sí que se está concienciando. Totalmente de acuerdo. Vaya. Yo creo que la gente está aprendiendo que prevenir es... ¿Querías un titular? Pues yo diría que prevenir es ganar. Prevenir es ganar. Bueno, pues muchas gracias. Voy a terminar con una especie de eslogan, ¿no? Va a empezar a hacer calor en España ya. Disfruten del sol, pero yo les diría, no se enamoren del sol, no se dejen seducir por el sol. Ténganle mucho respeto, tengan mucho cuidado, transmitan que hay que tenérselo y no hagan lo que me pasaba a mí de pequeño, que cuando llegaba este tiempo estaba en la calle
medio desnudo, como decía el doctor, por lo menos de cintura para arriba, jugando con botellas de agua, al sol horas y horas. Creo que no me ha pasado nada, creo que ha sido, supongo que por mi genética, pero hemos cambiado mucho en ese sentido. Hace 30 años no teníamos absolutamente ninguna prevención con el sol. Ahora es distinto, yo quiero ser optimista también, pero también en las playas me parece que lo que dice el doctor Moreno tiene toda la razón. Disfruten del sol, pero no se dejen enamorar del sol. Y sobre todo sigan aquí para escuchar las muchas ideas, los muchos conocimientos y la mucha información que a lo largo de esta tarde se va a dar en este excelente proyecto de melanoma 360 grados. Muchas gracias, doctores, doctoras, y muchísimas gracias por su información.